El 20% de la economía en Canarias se mueve en negro. Son las estimaciones que ha hecho públicas la Federación de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Tenerife, FEMETE. Su secretario general ha pedido a las instituciones que pongan en marcha políticas que apuesten por la lucha contra la economía sumergida. Además, ha resaltado que a los sectores tradicionalmente afectados, como la construcción o la fontanería, se ha unido el del alquiler vacacional. Precisamente José González, secretario general de FEMETE, se encuentra esta mañana con nosotros. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y que no sean por campañas de concienciación y para regularizar todos esos negocios que se mueven en la economía sumergida. Ahora inicia una nueva campaña, emerge ya, y digo yo, una lacra difícil de atajar, ¿no? Muy difícil. El tema de la economía sumergida, sobre todo en los países latinos, en los países del sur, es un tema que en nuestra idiosincrasia, en nuestra forma de ver la vida, pues no lo actuamos de forma correcta. Vamos, que forma parte de nuestra cultura prácticamente. Yo creo que sí. Yo creo que realmente es un tema que incluso si visitamos ya los países africanos, ya esto se sale de madre, ¿no? Pero realmente es una lacra que gracias a Dios se ha ido de alguna manera mermando muy poquito a poco por la entrada de la Unión Europea, toda la reglamentación en temas de prevención de riesgos laborales, en temas de seguridad, en temas de protección de datos, etcétera, etcétera, pero aún así todo sigue existiendo, y ahí lo decía ahora el presidente de la Cofradía de Pescadores, o sea, es la misma situación. Claro. Hay pescadores furtivos, pues hay talleres clandestinos, hay fontaneros que trabajan en las obras sin ningún tipo de regularización. Esto se da en todos los sectores, por lo que estamos viendo. Sí. Se sentía totalmente identificado cuando escuchaba de la Cofradía de Pescadores de Canarias, ¿no? Porque esto ocurre, como decimos, en todos los sectores económicos. Casi todos los sectores. Hay algunos que realmente están muy regulados, pero prácticamente en casi todos los sectores, en el transporte, en el metal, en los talleres, en las instalaciones eléctricas, en la fontanería, en los pescadores, en fin, hay un montón de sectores. Alquiler vacacional ahora, hay un follón, todo el tema de los hoteles, se les viene encima una cantidad de gente que pone a disposición del público en general una serie de habitaciones que a lo mejor no sabemos si están pagando impuestos o no, y al final lo que se trata es de pagar impuestos. O sea, el que pague impuestos y el que no pague impuestos. Yo creo que es injusto que un empresario que ha dedicado toda su vida a trabajar y a montar un negocio, de repente le monten al lado a uno que no pague impuestos. Muchos lo pueden achacar a tiempos de crisis, ¿no? Me monto mi negocio de forma clandestina para superar este bache, pero esto viene de mucho tiempo atrás. Como dice usted, forma parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, pero detectamos efectivamente un ciclo. Cuando realmente hay una crisis económica, cuando hay sobre todo el paro, cuando el paro aumenta, la gente lo que se dedica es a montar negocios clandestinos, pues cogen en un garaje, pone unos bloques y ahí sube los coches para arreglarlos, ¿no? O a lo mejor se dedica a hacer los cáncamos famosos, ¿no? Entonces esto efectivamente va con el ciclo económico. Ahora que tenemos un ciclo económico un poco expansivo, pues baja un poco, pero así todo el nivel medio es altísimo en Canarias, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa. Pero para este sector en concreto, el del metal y las nuevas tecnologías, ¿es más llamativo la práctica de esta economía sumergida? Sí, porque fundamentalmente todos lo sabemos. Realmente todo el tema del sector del taller de automoción es famoso. O sea, ¿quién no lleva un coche a un taller para que no me lo hace más barato? Conozco un amigo que seguramente me hace carrelito. O por ejemplo el típico fontanero que llamamos a casa, que lo conocemos de amigo, pero que este señor pues a lo mejor no tiene ningún tipo, ni es autónomo, ni tiene empresa, ni nada. Todo esto es histórico en Canarias y en España en general, ¿no? Y realmente incluso yo me reúno con mis compañeros a nivel nacional, los secretarios generales del metal, y siempre hablamos de lo mismo. O sea, no hay voluntad política, o la que hay es escasa, ¿no? Nosotros en Canarias sí es verdad que tenemos un proyecto como es Emerge Ya, que ha nacido de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, que nos va a ayudar de alguna manera a rescatar esas empresas ilegales. Y además también trabajamos muy bien con la Consejería de Industria en el tema Yo Soy Legal, que es una plataforma muy interesante. ¿Y esto quiere decir que la patronal sabe quiénes son y dónde están? No, si lo supiéramos todos y cada uno de ellos, vamos, ojalá. Sí tenemos en la plataforma web un sitio donde se puede denunciar esas empresas que están clandestinas, pero si lo supiéramos todas, vamos. En el pasado sí teníamos una base de datos que hicimos a través de un proyecto que con la Consejería de Industria, pero esas denuncias al final quedaron en nada, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema de verdad de concienciación con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Sí, porque estamos hablando de negocios ilegales que hacen competencia desleal a otros negocios. Imagino que serán los negocios que están regularizados los que ven lo que se mueve a su alrededor y son a lo mejor los primeros que dan el paso a denunciar, ¿no? O al revés, o a lo mejor tienen miedo, porque a lo mejor fíjense que son en pueblos y dicen, claro, yo no denuncio porque si no se van a enterar de que soy yo y entonces, me van a coger. Entonces hay un cierto miedo, una cierta amenaza a poder denunciar este tipo de empresas clandestinas que no son ni empresas, son realmente pues cáncamos. Y bueno, y de cara al consumidor, al cliente, ¿qué riesgos conlleva, por ejemplo, ir a un taller que no está regularizado? Porque si bien nos puede salir más barato,
es verdad que luego sufrimos un defecto en el coche y no tenemos medios para reclamar. No, ninguna garantía. O sea, de hecho, a mí me decía un empresario del hierro, me decía, no, es que a mí me viene un señor y me dice, hágame un presupuesto de este coche, de arreglo de este coche, ¿no? Y dice, sí, vale, pues lo voy a hacer. Sí, es que resulta que el de enfrente me dice que me lo hace a la mitad de su precio, porque el de enfrente es una empresa clandestina. O sea, la garantía es nula. O sea, cualquier persona que vaya a un fontanero, a un instalador de aire acondicionado, a un taller mecánico, a lo que sea, a arreglar o a hacer una obra en su casa, no tiene ninguna garantía. O sea, al final lo barato sale caro. Fundamentalmente este es el mensaje. ¿Y esto cómo se ataja, señor González? ¿Con más inspecciones? Yo creo que tiene que haber una labor coordinada que no asistir, sobre todo con voluntad política. Yo creo que el político, y no hablo del Canario, hablo en general, del nacional, de todo, cualquier político en España, el tema de la economía sumergida no lo hemos atacado de una forma fuerte. O sea, tenemos que coordinar a todas las administraciones públicas que sean competentes y que luego haya una voluntad política de actuar. O sea, si yo denuncio una empresa en la Consejería de Industria o la Consejería de Empleo o donde sea, o la Dirección, en fin, donde sea, que realmente se investigue esa empresa y se cierre. Desde el momento que esto ocurra, desde el momento que haya una intencionalidad de cierre hacia las empresas, yo creo que lograremos de verdad que haya entonces pues no una discrecionalidad a poder abrir cualquier negocio en cualquier momento, ¿no? Bueno, dice que nuestra integración en Europa ha favorecido un poco las cosas, pero en ese sentido, si nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos? ¿En otros países son más duros con este tipo de negocios clandestinos? No, son más duros y están mucho mejor que nosotros. En ese aspecto, lo decía, los países del sur, sobre todo España, Italia, Grecia, en ese aspecto, bueno, Grecia ya se sale de madre, pero realmente estamos en una situación comparado, porque hay una cultura que marca mucho estas cosas, ¿no? Pero es verdad que la integración en Europa en el tema de prevención de riesgos laborales, ya el tema de prevención de riesgos laborales va por lo penal. Ajá. O sea, un señor que se le muera a un empleado en un taller, aunque sea clandestino, ese hombre va a la cárcel. Entonces ya este tipo de sanciones de cara a no ejercer la actividad de forma, bueno, pues libre, evidentemente nos ayuda. Y esa integración en Europa nos ha ayudado mucho a poder, por lo menos, pensármelo más, ¿no? De todas maneras, lo de Emerge Ya, que sacamos con la Dirección General de Trabajo, lo que intentamos es convencer justamente a ese pseudoempresario que se venga a la economía real. ¿Y les consta que esa información les llega, la de Emerge Ya? Sí. Porque me imagino que por las experiencias anteriores y otras campañas que han realizado, van llegando empresas que dicen, mira, me quiero regularizar, quiero estar... Nosotros del 2000 al 2010 regularizamos en torno a 1000 empresas, a través de una campaña parecida que hacíamos con la Consejería de Industria, no en este caso con la Dirección General de Trabajo, y regularizamos 10.000 empresas. O sea que sí, que la gente al final opta, porque además puede optar a subvenciones, porque además no está en el alambre y puede ser que en un momento concreto, pues yo que sé, vaya al Seprona, la Guardia Civil, y que le multe y que además pueda también tener sanciones penales, ¿no? Todo este tipo de cosas al final la gente entra porque se le informa. ¿No? ¿Y siente miedo tal vez de dar ese paso por el temor de ser denunciado, ser multado, porque dice, y reconocer que lo estaba haciendo de forma ilegal? No, porque tú realmente al final tienes una empresa y te das de alta en los diferentes organismos, no dices en ese caso si lo has ejercido o no. Mucha gente realmente en Canarias, la actividad industrial, muchas empresas la empezaron incluso así, ¿no? De forma clandestina y luego se dieron de alta, ¿no? No, en ese aspecto no hay problema. O sea, la gente se da de alta y bueno, y empieza a trabajar como empresario. Bueno, está claro que con esta campaña no se pretende perseguir a nadie, todo lo contrario, asesorar, ayudar, comunicar, divulgar, ¿no? Pero eso sí, si efectivamente descubrimos que esa empresa no se mete en la economía real o no se hace empresario, entonces sí denunciaríamos a esa empresa con el fin de que la cierren. Hablamos de una campaña Emerge Ya que además va paralela con otra campaña que tiene su página web, que también tiene su propia aplicación, que se llama Yo Soy Legal. Una campaña que ya tiene sus años. ¿Y qué balance se hace, señor González? Pues muy bueno. Llevamos ya 2 años con esta campaña. Es una app, también está en una página web. En la app lo que intentamos es que el consumidor, es como una especie de app en la cual el consumidor puede buscar aquellas empresas del sector del metal, o sea, talleres, instaladores eléctricos, informáticos, en fin, desguazadores, etcétera, 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 y que estén pagando impuestos. O sea, tú puedes buscar ahí una empresa para poder utilizarla y sabes que es una empresa que está en la economía real. Pero es que además puedes pedir presupuesto de lo que tú quieras arreglar, incluso puedes sacar fotos
de lo que tú quieras arreglar. Por ejemplo, quieres cambiar los neumáticos de tu automóvil, bueno, pues le sacas una foto del neumático, lo envías a través de la plataforma y, bueno, te envían 10, 15 o 20 presupuestos para cambiar tus neumáticos. Esto nos ha ayudado a que el empresario también se vaya concienciando a estar en esta plataforma. Ya tenemos unas 2.300 empresas, esto es a nivel regional, bueno, a nivel de toda Canarias, ¿no? Y están intentando cada vez más subir fotos de su empresa para poder tener una galería comercial y que el usuario sepa que tiene garantías, que es lo más importante. Y que esto también le sirve de promoción y de publicidad para aquellas empresas que no pueden a lo mejor acceder a una gran campaña publicitaria, porque estamos hablando, señor González, por los datos que tengo aquí, que es un sector constituido en el 90% por microempresas, con apenas 10 trabajadores, ¿no? Menos de 10 trabajadores es el 96,7% de las empresas. O sea, estamos hablando de que estamos dándole una solución a la micropyme, que es la gran olvidada en este caso muchas veces en todos sitios. La micropyme hablamos del 97%, o sea, hablamos que el 3% supera a los 10 trabajadores. Es una pequeña empresa, o sea, a la pequeña empresa le hemos dado una plataforma donde tiene una galería comercial, puede publicitar su empresa y además puede hacer promociones de sus productos y encima va a recibir presupuestos. Ahora lo que estamos haciendo es dándole publicidad y hemos llegado a convenios con la Consejería de Industria para que, bueno, de alguna manera procedamos a dar publicidad a estas empresas, ¿no? Que es importante. Bueno, pues a ver si la próxima vez que hablemos, señor González, las cifras van cambiando y van cambiando en positivo a esa regularización de las empresas. Seguiremos luchando. Ha sido un placer que nos acompañe esta mañana. Buenos días. Muy amable, muy amable.